cual vamos a tener un pequeño encuentro en esos momentos para charlar sobre la controversia que existe si el Cristo de la fe, es el Cristo que nosotros predicamos, tiene algo que ver o es totalmente distinto al Jesús histórico. ¿Qué quiere decir esta controversia? Bueno, hay una controversia si el Cristo que se predica en todas las iglesias cristianas es realmente el Jesús histórico, el Jesús que existió, o más bien es una reflexión que la comunidad cristiana se ha forjado a lo largo del tiempo para construir lo que es ahora la imagen de Jesucristo. Estas controversias tienen origen ahí por el siglo XIX con Pullman. Es el primero en cuestionar si realmente el Cristo de la fe tiene algo que ver con el Jesús histórico. Esto por con los argumentos de que los evangelios no son una biografía de Jesús. Los evangelios no tratan de relatarnos de forma histórica o narrativa histórica la forma, la existencia y los hechos y acontecimientos que giraron alrededor del evento Jesús de Nazaret, sino nos buscan mover la fe a través de la reflexión teológica acerca de lo que pasó con la persona de Jesús de Nazaret. Obviamente teniendo como punto de referencia no su nacimiento o el inicio de su predicación, sino teniendo como punto de referencia la muerte y resurrección de Cristo. Como decía un maestro, los evangelios son la historia de la pasión, muerte y resurrección de Jesús con un gran prólogo. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, por ejemplo, en Lucas y Mateo, que nos hablan de la infancia de Jesús, verán la infancia de Jesús desde la perspectiva de la resurrección. La predicación se verá desde la perspectiva de la muerte y resurrección. Igual en los evangelios de Marcos y de Juan, que nos hablan ya desde los inicios de la predicación de Jesús, igualmente la verán desde la perspectiva de la muerte y resurrección de Jesús. Por lo tanto, Pullman decía, tal vez en esto nos hemos perdido del Jesús histórico, porque no existe en estos evangelios un relato histórico. Y esto fue muy secundado por otros teólogos protestantes y uno que otro católico de corte más liberal, donde, por ejemplo, Bellenhausen y más reciente Hans Küng serán partidarios de que el Jesús histórico encuentra un poco de dificultades para encontrarse en, en los relatos de los evangelios. Entonces, dicen, tenemos que buscar ese Jesús histórico. Algunos otros lo verán totalmente imposible, dirán, no, lo único que tenemos es la construcción que la comunidad cristiana hizo de Jesús, convirtiéndolo en el Cristo. Es decir, la comunidad cristiana no le interesa Jesús de Nazaret, les interesa el Cristo muerto y resucitado que se manifestó. ¿Esto que nos lleva? Nos lleva a una reflexión donde parecería que entonces es la comunidad cristiana la que creó toda, por decirlo de algún modo, la mitología de Jesucristo. Si nosotros decimos que Jesús era compasivo con las mujeres, que era de convicciones fuertes, parecerían que son más bien atribuciones que la comunidad cristiana le dio a la persona de Jesús de Nazaret desde la perspectiva
de la resurrección. Y que entonces todos los milagros y todo esto pertenecen más a una construcción de la comunidad cristiana. ¿A esto qué responde la Iglesia? Para ser más específicos, aunque hay muchas respuestas, vamos a tomar a Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret, donde justamente hace una crítica de esto. Dicen, bueno, aquellos que piensan que el Jesús histórico se ha perdido en la construcción cristiana que se ha hecho de Jesucristo, de parte de la comunidad, no toman en cuenta que el Jesús histórico no es solamente la persona de Jesús de Nazaret, sino es el Hijo de Dios que interviene en la historia. Es decir, vamos a explicar esto. Lo que mueve a la comunidad cristiana a realizarse, a construirse, no es la reflexión que se hace a la figura de un personaje que existió, sino a la reflexión que se hace sobre un acontecimiento que es totalmente distinto a cualquier otro, el cual es la existencia de el Hijo de Dios que se encarna en la historia humana para cambiar esta radicalmente. Es decir, a los discípulos no los mueve solamente las grandes predicaciones de Jesús. Si nos quedamos con ese Jesús predicador que realiza milagros y hace obras portentosas, tal vez nos quedaremos con un gran maestro de la fe, como lo es Buda, como lo fue Mahatma Gandhi, pero no con alguien que merezca cambiar la historia. ¿Qué es lo que cambió la historia? El descubrir que esa persona era el Hijo de Dios encarnado en la realidad humana. Y entonces es este evento el que construye la comunidad cristiana. Los cristianos se construyeron a, a partir de la experiencia de Jesús de Nazaret. Pero esa experiencia de Jesús de Nazaret no solamente implica su actor humano, sino toda su vida. Esta vida que abarca desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección. Por eso toma toda la reflexión a través de esta perspectiva. Porque es gracias a la resurrección que nos dimos cuenta quién era ese Jesús de Nazaret, que no era cualquier persona, era el Hijo de Dios encarnado y manifestándose en la historia humana. Entonces el Jesús histórico no es el Jesús que predica, que tiene ideales, sino complementándose es el Cristo que se hace presente, que se manifiesta a través de la resurrección y nos demuestra que Él era el Hijo de Dios. Esto obviamente puede causar bastante escozor porque se busca más una explicación histórica y científica, pero obviamente no se puede dar. Por eso Pablo en 1 de Corintios 1:22 explicará: esto es escándalo para los judíos y locura para los paganos, porque no se puede, si lo vemos de una perspectiva científica positivista, no podemos encontrar el Jesús histórico, más bien el Jesús que buscan los historiadores, porque el evento que ocurrió va más allá de la historia, va más allá de todo actuar humano. Lo que pasó es que Dios se manifestó en la historia humana. Y más bien podemos decir
el Jesús que buscan algunos historiadores, no se puede encontrar en los evangelios. Pero el verdadero Jesús histórico sí se puede encontrar en los evangelios. Podemos ver, por ejemplo, una predicación de Pedro, Hechos de los Apóstoles 2:14 al 36, sobre todo en los versículos 22 al 25, donde donde Pedro declara que ese Jesús que fue confirmado por Dios a través de hechos y grandes palabras fue crucificado y Dios lo resucitó. También en Lucas 24:13 al 33, en el camino de Maús, los discípulos de Maús declararán que es un hombre que fue grande en obras y en palabras y que fue crucificado por las autoridades judías. Entonces, sí se nos muestra quién era Jesús. Era un hombre poderoso en obras y en palabras, pero que no solamente se quedó ahí, sino que se reveló que ese hombre poderoso en obras y palabras era el Hijo de Dios, era Dios, es Dios. Y por eso a veces choca tanto, porque dicen, bueno, no, ¿cómo voy a decir al mundo científico que creo en que Dios se manifestó en la historia, sin ninguna prueba factible, sin... Así es, Jesús no se encarnó para convencer a historiadores pretenciosos, se encarnó para manifestar la gloria de Dios a través de su persona, a través de todo su actuar, a través de todos sus milagros, a través de sus palabras y sobre todo a través de la cruz y la resurrección. Si no se puede entender eso desde una perspectiva más positivista, entonces es porque buscas simples hechos fríos y vacíos. Pero el Jesús histórico ahí está, y sí tiene que ver con el Cristo de la fe, porque quien se predica en la fe es ese Hijo de Dios que se manifiesta en la vida del hombre. Muchas gracias por su atención. Si te interesó este tema y quieres que se amplíe, por favor déjamelo aquí en los comentarios. Y te invito a tomar este curso que estamos ofreciendo, donde se despejarán aún más dudas, donde explico más detalladamente todas estas propuestas que aquí he dicho. Muchas gracias, ten bonito día, tarde o noche.